La enseñanza de hoy yo le puse por título Altercando con Dios. Podemos cambiarlo, poner un sinónimo, peleando con Dios, porque mucha gente pelea con Dios, aún los creyentes, y eso es lo más grave. He visto cómo algunas personas, o muchas, son despedidos, otros son echados o corridos o expulsados. Casi son sinónimas todas estas palabras. Pero alguien hace esto: corre, despide, expulsa a alguien. Pero también hay otros que por sí mismos se van, se despiden, abandonan. Entonces hay dos tipos de grupos: los que son echados y los que por sí mismos se van. Ahora tú preguntas, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que hay personas que son echados de su familia. Hay otros que son echados fuera de sus estudios, malos estudiantes, por decirlo así. O también son expulsados de sus trabajos, no rinden lo que deberían de rendir. Y también hay personas que son echados de la iglesia, expulsados porque no están viviendo vidas santas, agradables a Dios. Entonces encontramos personas que son echados fuera, pero de la misma manera encontramos personas que por sí mismos abandonan familia, que por sí mismos se van de los trabajos, que por sí mismos se van de la iglesia. Y esto es lo que dijo el Señor Jesucristo que iba a ocurrir al final de los tiempos, que iba a haber un éxodo o una salida de grandes cantidades de personas de diferentes lugares. Pero lo peor de todo, no es tan malo, aunque es malo que seamos echados o que por sí mismos nos vayamos de este o de este o de este otro lugar. Lo peor es que seamos echados de corazón de Dios por Jesús o el Espíritu Santo, o que por nosotros mismos nos vayamos, salgamos de Dios o de la cobertura de Él. Eso es lo más malo, eso es lo peor, que nos echen o que por nosotros mismos salgamos de la presencia del Señor Jesucristo, del Señor de gloria. No sé si me di a entender de que hay alguien externo que nos puede aplicar este tipo de ley. Ya no trabajas más aquí. O que por nosotros mismos digo, ya no trabajo aquí. Hay alguien que puede decirnos, ya no vienes a esta iglesia. Pero hay alguien que dice, yo mismo declaro no volver a venir a esta iglesia. Todo eso está pasadero, por decirlo, pero lo grave, verdaderamente grave, es que por nosotros mismos abandonemos a Jesús, o que el mismo Señor Jesús nos expulse, que no nos cuente entre los suyos, entre los seguidores. Y tenemos nosotros una cantidad grande de citas bíblicas para tratar de ilustrarte lo que aquí estoy tratando de explicar. Porque Jesús corrió a algunos y Demas se alejó de Jesús. Él no fue corrido. ¿Quieres venir conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 7? El versículo es el 23. He estado orando, he estado pidiéndole a Dios que me ayude a compartirte esta idea que Él puso en mi corazón. En Mateo capítulo 7, en el versículo 23, nosotros encontramos lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro. En este capítulo 7, en el versículo 23, dice, voy a leer desde el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, está hablando de nuestros días. Pero el Señor dice esto en el versículo 23, lo que les va a decir a ese tipo de personas que altercan, que pelean con Dios.
Jesús dice que ese día, en esa ocasión, Él les va a declarar, Él les va a decir, versículo 23, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí, este tipo de personas son expulsados por el mismo Señor Jesucristo. Entonces Él dice que son hacedores de maldad. Tenemos que investigar por qué razón son hacedores de maldad, que es el motivo por el cual el Señor los está expulsando o no los está reconociendo. Encuentro a alguien, como te había dicho en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 10, a una persona que no fue expulsada. Por sí mismo, Él determinó alejarse primeramente de la voluntad de Dios, que es lo más importante, y después de la congregación de la iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, Pablo está hablando y explicando lo que estaba ocurriendo a su alrededor. En el versículo 10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas tenía un llamado de Dios. Tú lo puedes encontrar en el resto de la Biblia, varias veces en que Demas es mencionado y cómo estaba funcionando bien dentro de la iglesia. Pero cierto día fue atrapado él por las atracciones del mundo, lo que el mundo le ofrecía, y vio que era mejor obtener o luchar o trabajar o esforzarse por adquirir aquello que le estaba deslumbrando. Dios, Jesús, ya no lo estaba deslumbrando. Jesús ya no estaba en su corazón. Y esto es peligroso cuando cualquier otra cosa empieza a ocupar poco a poco o rápidamente el lugar que el Señor Jesucristo ha tenido en un principio cuando nos relacionamos con Él. Es peligroso porque llega uno a amar más cualquier otra cosa que a Jesús, y esto le había pasado a Demas. Dice que Demas había abandonado a Pablo. Es grave, pero lo más grave es que estaba abandonando también la comisión y el amor de Jesucristo. Por eso Pablo le dice, o lo dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Cierto día, y creo que será muy pronto, más pronto de lo que nosotros podemos pensar, porque desgraciadamente todo lo que nos rodea a usted y a mí, donde nos movemos, donde vivimos, donde hacemos cualquier cosa, nos encontramos bajo una presión del ambiente de este mundo. No digo que todo sea malo, no, de ninguna manera, pero simplemente está tratando de atraer nuestra atención. Y podemos nosotros, como dijo Pablo, enredarnos en los negocios de la vida. Es bueno atender los negocios de la vida. Lo malo es enredarnos en los negocios de la vida. Imagínate a un charro montado en su caballo, haciendo ciertos malabares, ¿verdad? Se ve muy bonito, bien hecho, se le aplaude, pero el problema ocurre cuando la liana, la soga, se le enreda. Él corre mucho peligro, mucho peligro. Y es el peligro que estamos corriendo nosotros cuando nos dejamos enredar por los negocios de este mundo, que no son malos, simple y sencillamente capturan nuestra vida, capturan nuestro tiempo, y estamos desatendiendo lo que es más primordial, lo que lógico es primero. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos algo en lo cual creo que perseveró en sus corazones durante toda su vida. Y de la misma manera nos lo dice a nosotros, a usted y a mí nos dice esto el Señor.
porque lo que es para los discípulos, los primeros, los apóstoles, es para nosotros. En el versículo 3, el Señor les dice: y si me fuere, es decir, Él se iba a ir. Estaban preocupados por esto. Había convivido 40 días después de la resurrección y estaban esperando el momento en que Él fuera levantado, y se dieron cuenta más de 500 personas de esto. Entonces en su corazón sabían quién era Jesús y nunca querían olvidar, mucho menos querían que Él se fuera, pero Él se tenía que ir. Y cuando estaban ellos preocupados con este tipo de pensamiento, Él les dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. El Señor Jesucristo fue a preparar lugar, morada, para que vivamos, para que estemos donde Él está. Y esto es lo que les está diciendo a los discípulos, que va a venir y va a llevarse a los suyos a estas moradas que Él ha ido a preparar. Ahora tenemos que entender que esto lo dijo hace cerca de 2000 años. Y por las circunstancias y por la revelación de las Escrituras podemos encontrar que estamos a punto de ver el regreso del Señor Jesucristo por los suyos. Él viene por los suyos. Sí, por los que estamos vivos. Los que estén muertos, lógico, sus almas están en el cielo. Y la Biblia nos dice qué va a hacer con esas almas, cómo va a funcionar con su regreso, que está Él aquí explicándoselo a los discípulos. Entonces Él va a venir, va a tomarnos a los que estamos vivos y nos va a llevar al cielo. Y esto está a punto de ocurrir. Y cuando esto esté a punto de ocurrir, mucha gente va a estar, hablo de creyentes, apartándose del Señor, porque se están enredando en los negocios de esta vida. Han quitado de su corazón el amor a Dios, de ser Él el centro de sus vidas. Ya no es el centro. Pasa a segundo lugar, después a tercero, y luego así sucesivamente hasta que se le abandona en su totalidad. Por eso te decía cuando trataba de explicarte el video, que va a estar con el Señor toda aquella persona que esté en la correcta relación con Él. Aunque se haya congregado toda su vida en una buena iglesia cristiana y haya tratado de esforzarse, si no está Jesús, el Señor, en su corazón como número uno, no va a poder estar con Él. La Escritura lo dice con mucha claridad. Entonces Él va a tomar a algunos, pero va a dejar a otros. Y lo que te decía en un principio, unos son dejados, otros son tomados. Unos dejan sus empleos, otros son echados. Lo mismo va a ocurrir en la iglesia de Jesucristo. Él va a tomar a los suyos, los que no son suyos, no los va a considerar ese día. Cierto día, te digo, va a ocurrir esto, y está más próximo de lo que usted y yo tenemos idea. Ahora, ¿quiénes se irán y quiénes va a dejar? Porque así va a ocurrir. El único que sabe es Dios, y el otro le voy a decir quién: usted. De ahí más podemos hacer suposiciones. No, pues fulanito, pues yo veo que sí, sus hechos, su forma o estilo de vida, pues sí veo que ama a Dios, pero no tenemos la seguridad, nadie, más que yo tengo la seguridad en mi vida y tú en tu vida. Y si tú no tienes esta seguridad,
pues tienes que empezar a meditar en ello y ponerte en una correcta relación con Dios, porque Él te ama y no quiere dejarte. No quiere llevarte con Él a vivir por toda la eternidad con Él, con el Padre y con toda la gran cantidad de personas que aman a Jesús. Fíjate bien, vamos a ver nosotros la diferencia entre el justo y el injusto. Quiero que me acompañes al libro de Lucas. El capítulo es el 17, el versículo es el 34. Aquí él está explicando lo que va a ocurrir este día. Y yo quiero solamente mencionarte este evento que está aquí en la escritura para clarificar un poquitito más. Lucas capítulo 17, el versículo 34. Y lo pone la figura en un hogar. Bueno, puede usarse en cualquier otra forma, pero aquí en Lucas capítulo 17, el versículo 34, hablando de ese día, él dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, ¿por qué habla de noche? Una de las razones es porque algunos van a estar en oscuridad espiritual. Pero también tenemos que entender que en cierta parte del mundo es de noche, en otro es de día, ¿verdad? Así es. Pero pone esta figura. Voy a pensar en un matrimonio. Voy a pensar que es el mío. Voy a pensar que es el tuyo. Voy a pensar en cualquier tipo de matrimonio. Ahora, ¿irá a ocurrir esto que él dice cierto día? Estamos sobre de esta tierra, estamos durmiendo, ha llegado la noche, vamos a descansar y ya estamos ahí ronqueando. Y el Señor viene como de relámpago por los suyos. Va a sacar, se va a llevar a los suyos. Y si de esa pareja que está ahí, uno de ellos no tiene a Jesús como su Señor, esa persona se va a quedar. Que será algo verdaderamente asombroso para la persona que se queda. Va a ser, más que nada, yo puedo pensar que hasta loco se puede quedar. Y más si sabe que su cónyuge le dijo, le estuvo avisando, le estuvo pasando información, y él dijo: ah, viejo, ya me enfadaste. Ah, vieja, o compañero, o papá, o hijo, se va a quedar. Es doloroso, muy doloroso. Por eso Dios no quiere que ninguno se pierda. El Señor cuida de nosotros. Él nos ama más allá de lo que tú y yo podemos entender. Pablo lo explica a los suyos, a los seguidores, y él dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, la razón del por qué va Dios, Jesús, a sacar a los suyos. Unos son tomados, otros son dejados. En el libro de Tesalonicenses, búscalo por favor, el capítulo es el 1, el versículo es el 10. Aquí estoy, voy a él, lo voy a leer. ¿Ya lo tienes? Acompáñame, por favor. Ahí está, en la Biblia. Habla de este momento tan precioso para muchos, pero realmente doloroso para otros. Está hablando Pablo de este evento y dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Yo estoy esperando al Señor Jesucristo del cielo. Pienso cada rato, cada momento, ese instante en que el Señor va a aparecer. Y Pablo tenía también esto en su corazón y procura explicárselo a la iglesia de los tesalónicos. Él les está diciendo: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
La razón por la cual el Señor Jesucristo va a sacar a los suyos de esta tierra, a los que están vivos, es por una simple y sencilla razón. Él va a desatar su ira sobre esta tierra. La razón de desatar su ira es porque la gente, las personas han hecho lo que han querido hacer, aún blasfemando, aún retando, aún peleando contra Dios. Y lo peor, el pecado. Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. Y todos los que se queden van a estar bajo la ira del Cordero. En el capítulo 5 de este mismo libro, Pablo vuelve a repetirlo. Y en el versículo, creo que es el 9, él dice esto. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay salvación, hay manera de evitar llegar a ese día que Él desate su ira sobre esta tierra, que será como nunca jamás se ha visto. La Escritura nos dice que en tiempos pasados no ha habido algo tan grave como ocurrirá durante ese tiempo, ni ocurrirá en lo futuro. Ese tiempo es un tiempo muy especial para la tierra, desgraciadamente para mal, para dañar, para lastimar. Pero eso es lo que el hombre, la mujer, ha estado buscando. Han abandonado a Jesús. Y este es el problema más serio: que Dios envió a su único Hijo Jesús a morir en la cruz. El que no la debía, la pagó, porque no quiere que nadie más la pague. La mesa está servida. Muchos hemos estado disponiendo de esa mesa servida por Dios a través de Jesucristo, bendición tras bendición, pero muchos la han rechazado, y algunos que han probado de esta mesa se han alejado de ella, y son señales de que estamos viviendo el tiempo en que está a punto de que Jesús venga y saque a los suyos, porque no quiere el Señor que pasemos por ese día de la ira, como dice el versículo 9. La ira de Dios va a caer sobre esta tierra. Creamos o no creamos, es decir, lo aceptes o no lo aceptes. Pero es que Dios no es malo. No, Dios no es malo. Dios es santo, Dios es perfecto, indiscutible. Lo malo somos nosotros. Y lo peor es que no estamos considerando el camino de salvación, que es el único. El diablo nos ofrece 1,100 caminos, pero ninguno nos lleva a Dios. Nadie puede venir al Padre si no va por medio de mí, dice el Señor Jesucristo. Solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesús. Ahora, fíjate bien, no solamente la Biblia nos dice, ¿verdad?, el por qué lo hará, sino nos dice también cómo lo va a hacer. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, Pablo, recibiendo la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo, informa cómo va a hacer el Señor Jesucristo que esto suceda. Voy a leer el versículo 20 y el versículo 21 del libro de Filipenses. Y Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo sigo esperando al Señor Jesucristo, y el día que deje de esperar el regreso del Señor Jesucristo, voy decayendo, voy alejando. Habrá otras cosas que van a estar tomando más lugar en mi vida. Y Pablo está hablando de esto, que nuestra ciudadanía, somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra. Bueno, de ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el versículo 21 nos dice cómo va a hacer Él estas cosas: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ese cuerpo que tú tienes,
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese cuerpo que tú tienes, que se deteriora, que se daña, que se lastima, que deja de funcionar de una o de otra manera, a veces por los años, a veces por accidentes, a veces por enfermedades, ya no va a haber rasgo alguno de este tipo de cuerpo que tú tienes hoy. Dios, en su grande amor, Él nos ha preparado un cuerpo nuevo para ti y para mí y para todo aquel que cree en Él y espera en Él. Y el cuerpo que nos va a dar, está clara las indicaciones de cómo va a estar constituido o qué características van a sobresalir en este cuerpo. Nos dice que será semejante al cuerpo que Jesucristo nuestro Señor tiene hoy. El cuerpo que fue clavado en la cruz no es el mismo que salió a los 3 días de la tumba. Totalmente diferente. Si tú checas la Biblia, tú vas y analizas, te vas a dar cuenta la gran diferencia entre uno y otro. Él tuvo que ir hasta Samaria porque necesitaba ver a una mujer que tenía 5 maridos y el 6º ya estaba ahí también listo. Caminó, sudó, se echó aire, quizás así como algunos de ustedes estás, quizás también tuvo hambre, porque los discípulos, en cuanto llegaron a esa aldea de Samaria, fueron a comprar alimento, no llevaban lunch, no llevaban itacate. Todas las situaciones que tú vives con tu cuerpo, que te duele la cabeza, que ya un pie está cansado, y que esto, y que aquello, y que tienes sed, ya no va a existir en el futuro. Ya no. Cuando tengas o tengamos el nuevo cuerpo que el Señor nos ha preparado, será semejante al cuerpo de Jesucristo. Y si analizas después de la resurrección las características de este cuerpo, te vas a dar cuenta que es verdaderamente maravilloso. Algo le ocurrió a Felipe, sí, a Felipe, cuando fue y evangelizó a aquel esclavo, siervo de la reina de Candace. Felipe fue y le compartió, le bautizó, y nos dice que el Espíritu Santo inmediatamente lo tomó y lo puso en Azoto, una ciudad, un pueblo a 80 kilómetros de donde estaba bautizando al eunuco. ¿Te puedes imaginar? A Sira se lo llevó. Puedo ver a Felipe y dijo: ah, caray, ya llegué donde debía llegar. ¿Y qué pasó? Me dormí. ¿Qué pasó? No. Simple y sencillamente, Dios no quería que perdiera el tiempo mientras... Fue una ocasión especial para hablarnos de las características del cuerpo del Señor Jesucristo. Antes Jesús llegaba con Marta a la casa de Marta, de María, de Lázaro, y tocaba. Y le decían: pasa, Señor, pasa. Lógico, le abrían la puerta. Él no podía atravesar la puerta, no podía atravesar las paredes. Pero después, si tú localizas en la Escritura lo que hacía, él atravesaba paredes, no había problema, subía, bajaba. Eso es lo que Dios tiene para ti, para mí, para todos los que amamos su venida. Aquellos que no se enredan en los negocios de la vida y lo hacen a un lado por esto o por aquello otro. No hay nada más valioso que lo que el Señor ha preparado para aquellos que le amamos. Pero desgraciadamente mucha gente de la iglesia de Cristo está abandonando sus filas porque son cautivados por lo que les rodea en el mundo, como Demas. Demas no conocía los teléfonos celulares que tú tienes ahora. Le bastó que pudo haberle llamado tanto la atención lo que haya sido. Él quiso alimentar su cuerpo, los deseos de la carne, lo que quería el estómago, lo que quería ver los ojos, lo que quería oír. Todo eso él empezó a alimentarlo y dejó a un lado a Jesús. Tú sabes que Pablo fue al cielo, ¿verdad? Fue el tercer cielo. Y entre la información que tenemos nos dice que él no sabe si fue en espíritu o en cuerpo. No sabe.
Como pudo haber estado dormido ahí o caminando, que para Dios no hay ningún problema, o montado en un burro yendo a cierto lugar. Dios lo tomó, el burro iba ahí y él montado, podía haberlo tomado. Cierto día ahí se sentaba una persona, más o menos ahí donde está Ana, constante, y un día de estar ahí sentado, no, mejor dicho, parado en el tiempo de la adoración, Dios lo tomó. El cuerpo ahí estaba, con sus manos levantadas, pero Dios lo llevó al cielo. Dice cómo era el paso. Después me platicó y que le dijo el Señor: ¿ves esta casa? Es la que yo he preparado para ti si llegas al final. Déjame decirte, se apartó después de haber tenido esa visión. Así es que uno no puede estar pensando en que si yo recibo una visión de Dios, si me voy a animar. No es eso. Porque esta persona nos lo dijo a Guti y a mí: esto pasó mientras yo estaba allí. Fui tomado. Me mostró la casa, me mostró, imagínate si se llega a perder. Ahora, su estilo de vida es ese, va rumbo abajo, por lo que yo veo. Yo no puedo juzgar, te digo, pero lo que yo veo, Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Qué tristeza, qué dolor. Y hay cientos de personas así. Cientos de personas en el mundo. Pablo no supo cómo fue el cielo, pero se le mostró el cielo. Y él dijo que, bueno, en primer lugar, no podía narrar, describir toda aquella hermosura. Algunos dicen: es que le fue prohibido. No le fue prohibido. Es mi manera de pensar. No pudo describir lo que ahí vio. Es como si te vas tú al Amazonas y llegas a una de esas muchas tribus que no tienen contacto con el mundo exterior y le muestras tu teléfono celular, el moderno. Va a decir: ¿y esto qué es? Venlo, obsérvalo, y tú les describes todo lo que vas a ver ahí, toda la cosa, y explícaselos a los de tu tribu. ¿Qué les va a decir? ¿Cómo se los puede explicar? Dime. ¿Qué? ¿Les hará ahí una rayita en el piso? Pero de aquí había unos monitos. ¿Cómo les puede explicar? ¿Cómo crees que Pablo podía explicar? Ahora, ¿es importante? Eso es importante, pero no es número uno, porque eso lo vamos a vivir, lo vamos a ver. Pero lo que Dios quiere que tú y yo no veamos es lo que va a ocurrir en esta tierra, que es verdaderamente horrible. Yo quiero que me acompañes a que veamos qué es lo que el Señor quiere que veamos aquí en esta tierra. Sí, ven, acompáñame al libro de Sofonías, capítulo 1, en el versículo 15. Dios empieza a declarar para que nosotros sepamos, para que conozcamos, para que no andemos indagando o tratando de suponer qué fue lo que vio Pablo en el cielo, pero sí quiere que estemos ciertos de lo que va a ocurrir ese día, el día de la ira, como dice el versículo 15. El día de la ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ese es del día que el Señor Jesucristo nos va a librar. A todos los que amamos su venida, a todos los que tenemos una correcta relación, los que no nos hemos dejado envolver por los asuntos de esta vida.
Entonces tenemos que entender que Dios nos ama tanto que nos revela con mucha claridad a lo que le estamos arriesgando. Narra claramente lo que va a acontecer durante 3 años, 6 meses. Y la misma Biblia nos dice que si el Señor no detuviera esta situación, nadie quedaría vivo. Nadie. Pero mucha gente ha tildado de loco a Jesús. Mucha gente. Y lo peor, de creyentes o personas que fueron cierto día creyentes. Usted sabe que Jesús dijo en cierta ocasión: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y uno pudiera preguntar, entonces ¿quiénes? Él dice: los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es que amemos a Jesús. La voluntad del Padre es que nos arrepintamos de nuestros pecados, vengamos a Jesús y empecemos a seguir sus pisadas. Porque podemos ver en la Biblia la gente que va a entrar, gente que casi va a entrar y los que definitivamente no van a entrar. Porque la Biblia nos muestra ejemplos de ellos. Y yo quiero que vengas conmigo al libro de Jueces. Voy a buscar el libro de Jueces. La cosa es de que la gente, las personas, somos muy duros de entender. Tenemos muy entenebrecida nuestra mente. En el capítulo 7 vas a encontrar la historia de un hombre como cualquier hombre de Israel, que cierto día tuvo una manifestación de Dios, como tú y yo la hemos tenido. Claro, diferente una a la otra, pero es manifestación de Dios. Dios nos tocó, Dios nos habló y Dios nos muestra, ¿verdad?, su gracia y nos muestra su dirección. En el libro de Jueces encontramos a Gedeón. Este hombre fue y tuvo un llamado de Dios para libertar a su pueblo que estaba bajo la cautividad. Y Dios le dio las instrucciones cómo debería de hacerlo. Y una vez que él estuvo preparado, nos dice el versículo 3 del capítulo 7, que Dios dijo esto a él: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Estos 22,000 que se regresaron no entraron a la guerra, no entraron a la batalla en una forma natural. La razón, nos dice la Escritura, que eran cobardes. El ejército se componía de 32,000 soldados. ¿Sabe que usted es soldado de Cristo? Bueno, me imagino que se ha enrolado, y si no, pues vale la pena enrolarse en el ejército de Dios. Pero también sabemos lo que le sucede a los desertores del ejército normal, del que conocemos, ya sea de la marina, de la aviación, del resto del ejército. Cuando ellos desiertan, pues tienen ciertos castigos. Bueno, de los 32,000, 22 no llegaron ni siquiera al inicio de la carrera. Pero el versículo 7 ahora nos habla que Dios le dice a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente de cada uno a su lugar. Habían quedado 10,000, ¿cierto o no? Eran 32,000, 22,000 no entraron, quedaron 10,000. Y Dios le dijo a Gedeón: son muchos, todos no llenan los requisitos de los que yo necesito para que venzan. Entonces le dio una explicación cómo podía escogerlos, y les mostró, le dijo: aquella persona que se agache, incline, doble sus rodillas para beber agua, ese no es apto. El que agarre agua con su mano y la lama, entonces
ese sí. Y solo 300 de los 10,000, 9,700 no estaban preparados, entraron o iban a entrar a la guerra, pero no estaban preparados para la guerra. Doblaron sus rodillas, nos dice. Ahora, no nos dice ante quién, pero sí ante el agua. Pero yo a veces me pregunto, ¿ante quién estamos doblando nuestras rodillas? Es decir, ¿ante quién nos estamos rindiendo? Porque estos 9,700 no pudieron entrar a la batalla. Entonces hay unos que no entran en lo absoluto, otros que casi entran, pero los que definitivamente sí entran a la batalla, que fueron estos 300. La Biblia nos cuenta cuando Pablo le estaba platicando al rey Agripa de su conversión, cómo conoció a Jesucristo como su Señor, y lo estaba motivando a que recibiera a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y la respuesta del rey Agripa en el libro de Hechos capítulo 26 nos dice que Pablo, por poco me convences que me haga cristiano. Y Pablo le dijo, por poco o por mucho, más te valiera. Más nos vale. Pero este hombre estaba por poquitito para entrar. Por poquitito. Y yo puedo pensar que ahorita, y desde cuándo atrás, tiempo atrás, él está diciendo, ¿por qué no le hice caso a Pablo? Cuando vea yo a Pablo, si viene aquí, yo le voy a decir, Pablo, ¿por qué no me insististe? ¿Por qué no me jalaste las orejas? ¿Por qué no me golpeaste? No se puede. Dios da la palabra, y el que la quiera la toma, y el que no la desecha. Fíjate bien, cada uno de nosotros nos esforzamos por lo que amamos, indiscutiblemente. Claro, por lo que más amamos. ¿Qué es lo que tú más amas? Bueno, esa cosa o esa persona que tú más amas, fíjate bien, vas a dedicarle el mayor esfuerzo, porque lo amas. Es más, no te va a ser difícil hacerlo. Alguien dijo, ¿no quieres trabajar durante toda la vida? Escucha bien, esto dijo alguien. Búscate un trabajo que te guste y no vas a trabajar toda tu vida, porque lo que uno ama lo hace con cariño y no es trabajo. Tú que estás casado, casada, cuando te enamoraste de tu esposo, ¿verdad que no costaba trabajo guapiarte, ponerte bonita, ni tu marido bañarte? ¿Verdad que no costaba trabajo? Aunque estuviera haciendo más frío, te ponías pero súper guapo, porque amabas a esa persona. Lloviera, tronara o relampagueara, ahí estabas firme a la hora de la cita. Pero cuando se deja de amar, se empieza a abandonar esas buenas costumbres. Cuando uno ama a Dios, uno hace lo posible y lo imposible por hacer o corresponder a ese amor. Desgraciadamente, a través de los años, el amor se va enfriando. Y esto lo dice la Escritura, por haberse enfriado el amor de muchos. Es lo que dice la Escritura. Pero en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13, versículo 14, dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto había en el corazón de Pablo. Él proseguía a la meta, costara lo que costara. Ya lo pasado, pasado.
tenía que seguir adelante a llegar a la meta. Tenemos que llegar a la meta. Hay personas que seguimos corriendo para llegar a la meta. No hemos llegado a la meta. Yo no he llegado a la meta, sigo corriendo. Hay otros que se han quedado en el camino, se han cansado y ahí están y no tardan mucho en regresar a donde iniciaron y más atrás todavía. Pero también encontramos a otros que no han entrado en la carrera. Va a haber gente que llegará a la meta, va a haber gente que se quedará en medio camino, y habrá otros que quizás solamente están ahí a la entrada. Un día vino un hombre a Jesús, tenía todos los atributos que cualquier persona busca. La Biblia le llama el joven rico. Bueno, ¿qué es lo que pasó con él? El Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 10 que le amó. Le amó. Pero le pidió los requerimientos, le dio los requerimientos que tiene que tener cada seguidor de Jesús. Amarle a Él, a Dios, a Jesús, en primer lugar. Y el problema que él tenía era con el dinero, que era una persona pudiente. Y bueno, nos dice que se alejó triste, pero la Biblia dice claramente, y Jesús amándole. Dios le ama, pero no es el hombre, no es la persona el que pone las condiciones. No entró al reino de Dios, no va a entrar en lo futuro por más rezos que se le hagan o cualquier otra cosa. Ahora, los atributos que él tenía era juventud, era dinero y tenía una posición social. Bien, todo bien. ¿Cuánto le duró su gusto? ¿Cuánto le duró su gusto? ¿Cuántos años fue joven? ¿Cuántos años calculas tú que tienes de juventud o tuviste? Yo dije, no, pues todavía a los 35 pues la hacía. A los 50 pues todavía andaba derecho, pero ya ahorita pues ya era ni acá arriba y bueno, ya muchas arrugas y todo. ¿Cuánto te duró? Ahora, ¿cuánto le duró el dinero a este hombre si le fue bien? ¿Cuánto le duró la posesión social? ¿Cuánto le duró las amistades? Todos aquellos apoyos que tenía, ¿cuánto le duró? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Quiero terminar diciéndote que hay abandonos personales, hay gente que se va por sí sola, pero hay también abandonos colectivos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 66, Dios nos habla de una situación que se vivió entre los seguidores del Señor Jesucristo mientras Él estaba en esta tierra. Este capítulo, el capítulo 6, mucha gente le estaba siguiendo a Él, a Jesús. Y le seguían, quizás como mucha gente puede seguirle ahora. Él dice en San Juan capítulo 6, versículo 66, estas palabras. El Señor Jesucristo les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús, estoy leyendo el 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Ahora me brinco el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántos? Muchos. No eran pocos, eran discípulos de Jesús. Muchos. Ahora el Señor Jesucristo no se detuvo ahí. Vio la multitud que se iba y la Biblia nos dice por qué le seguían. Le seguían por los beneficios que recibían, beneficios personales, beneficios físicos, económicos. En este caso nos dice por lo que ellos estaban comiendo. Estaban siguiendo a Jesús. Pero cuando Él les mostró la razón o el verdadero motivo por el cual hay que seguirle, muchos le dijeron, hasta luego, Señor Jesús, nos vemos después. Pero Jesús no se quedó hasta allí, fue más allá. ¿Hasta dónde fue? Nos dice la Escritura que Él volteó. Es decir,
se puso a ver a los que se habían quedado con él. Vio las multitudes, inmediatamente se quedó con unos cuantos, entre ellos los discípulos que estaban tan cerquititas de él. Y el versículo 67, él les dice especialmente a estos 12: ¿quieren irse acaso también ustedes? Son palabras duras. Fíjate bien, Dios nos dice a nosotros, a lo mejor tú ya has visto cuántos se han ido, no de la congregación, eso es lo de menos, que ya no están caminando en obediencia a Jesús. Y Él nos dice hoy en esta mañana: sé, tú también te quieres ir. Te pregunta a ti, ¿tú también te quieres ir? Ahora, si esperamos que Él nos diga: oye, por favor, no te vayas, pues me eres útil, aunque te entretienes por ahí, pero me eres útil. A esa multitud, escucha bien por favor, a esta multitud que lo abandonó porque no llenaba las expectativas de ellos, lo mismo que a esos 12 discípulos, de una manera especial, no les rogó, no les suplicó, no les pidió que no se fueran. ¿Lo entiende usted? Sí, no quiere que nos vayamos, pero somos nosotros los que debemos de trabajar para llenar las expectativas de Dios. No es Él quien tiene que llenar nuestras expectativas. Él debe de ser el Señor. Ahora, si nosotros respondemos de la misma manera que Pedro respondió aquel día en representación de los demás, dice el versículo 68 que Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Jesús hay palabra de vida eterna. Solo en Jesús hay vida eterna. No muerte ni condenación. Solamente Él, pero tiene que ser el número 1. A lo mejor tú conoces a alguien que ya no asiste a esta congregación, no es problema, como te digo. El problema es que si ya no está en la relación correcta con Dios, ese es el problema. Se agrega a esta gran multitud que le dejaron ese día. Pero nos pregunta ahora a nosotros: ¿tú también te quieres ir? Puedes irte. Podemos irnos. No nos conviene. Claro que no nos conviene. Y podemos también decir lo que le contestaron: palabras, son palabras muy fuertes, muy duras. Sí, son palabras muy duras, muy fuertes, pero muy claras. Muy claras. El versículo 60 nos dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Tú puedes oír? ¿Tú aguantas la exhortación de Dios? ¿Sabes que estamos corriendo peligro si nos descuidamos? Bueno, quiero terminar decirte que próximamente te voy a explicar cómo podemos evitar que esto suceda en nuestra vida, que le digamos Dios a Jesús, y muchas veces inconscientemente. Muchas veces tenemos nuestros propios argumentos que son muy valiosos para nosotros, pero ante Jesús no vale nada. Y te voy a decir qué pasos tenemos que dar para estar seguros. Porque en la Biblia hay pasos seguros que tenemos que tener siempre presentes y vivirlos para precisamente eso, asegurarnos de que el día en que el Señor venga, vamos a salir con Él. Cierra tus ojos, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Piensa.